Bienvenidos a la clase online de la práctica de tejidos periodontales en su segunda parte. Nuevamente les habla la profesora Ana María Golaseski y los voy a guiar por el recorrido de las láminas restantes correspondientes a esta sesión práctica. Quiero recalcar e insistir que esta clase es un material de apoyo que en ningún caso sustituye a la bibliografía recomendada y que aunque las clases online constan de dos partes, la actividad práctica se realizará en una sola sesión. La bibliografía recomendada suele ser el Gómez de Ferraris, que es histología bucodentaria. El siguiente corte o el primer corte de esta segunda parte se denomina corte transversal de dientes in situ. Insisto en que este nombre indica que es el diente dentro de los tejidos de soporte, es decir, dentro del hueso alveolar. Nuevamente vemos que esta técnica, se utilizó la técnica de descalcificación para la preparación de este corte y la tinción aplicada es la técnica de tinción de hematoxilina y eosina. Esta es una imagen a simple vista de la lámina como tal. Vamos a detallar que esto es un hueso completo de reborde alveolar. Dentro de él van a existir algunas estructuras redondeadas de diferentes tamaños y formas que se corresponden con unidades dentarias, que están cortadas a nivel radicular. Dentro de cada unidad dentaria está presente una estructura redondeada que se corresponde con lo que va a ser los conductos radiculares. En algunos casos, estos conductos radiculares presentan cierto contenido de tejido y en otros puede aparecer vacío. Eso es algo usual, se debe a la diferencia de consistencia de los tejidos y como la pulpa es un tejido mucho más blando, puede migrar o puede fragmentarse. Cada unidad dentaria va a estar formada por una dentina, que en este caso es dentina radicular, un tejido que lo rodea basófilo que se va a corresponder con el cemento dentario, por fuera del cual cada uno de ellos va a estar rodeado de un tejido eosinófilo que no es más que el ligamento alvéolo dentario. En este corte podemos apreciar cómo las superficies más externas, tanto la superior como la inferior, van a estar formadas por un tejido óseo compacto. En este caso estamos hablando de un corte completo, vemos las caras vestibulares y las linguales o palatinas, y podemos decir que estas van a ser las tablas libres que son observables, y entre ambos dientes vamos a observar lo que son los tabiques interdentarios, que están formados, la porción más cercana al diente, por tejido óseo compacto, que sería la cortical interna o periodóntica, y en su porción central por tejido óseo esponjoso. Cuando vayamos a estudiar este corte, es importante que nos ubiquemos en el tabique interdentario para buscar las estructuras a mayor aumento. En este caso, me gustaría que mantengan la información de que tenemos tabiques libres, tanto el lingual o palatino como el vestibular, y que ambos están formados por tejido óseo maduro laminado de tipo compacto. Esta es una reconstrucción del corte para detallar lo que va a ser el tabique interdentario. Observamos una estructura dentaria del lado derecho. La misma se repite, la misma situación del lado izquierdo con otra estructura dentaria de un tamaño ligeramente mayor. Ambas estructuras dentarias están compuestas por tejidos similares. Y es así como cada uno tiene en su porción central un conducto radicular que mantiene tejido pulpar
En este caso de la derecha es mucho mayor el contenido que el caso de la izquierda. Luego vamos a tener que externamente este tejido basófilo va a ser la dentina radicular. En este caso, en la dentina radicular no se pueden evidenciar los túbulos dentinarios y ya eso lo habíamos mencionado en la primera parte o en el video que se correspondía a la primera parte. Externo a este tejido, que es la dentina radicular, hay una banda basófila que va a ser el cemento dentario que rodea cada una de las estructuras dentarias. Por fuera de esto se ubica una estructura que es tejido conectivo fibroso que va a ser el ligamento alvéolo dentario. Entonces vamos a detallar que cada unidad dentaria está formado básicamente por los mismos componentes: un conducto radicular, una dentina radicular, un cemento y un ligamento alvéolo dentario, y que este mismo orden realmente se repite para cada una de las estructuras dentarias que vayamos a observar. Ahora bien, dentro del hueso que sostiene a estas estructuras dentarias, habíamos dicho que había dos tipos de tejido a observar. Y vamos a ver cómo tenemos un tejido óseo maduro laminado compacto que se ubica en la superficie más externa. Y también tenemos un tejido óseo maduro laminado compacto que se ubica lo más cercano posible al ligamento periodontal. En el caso de la superficie más externa, hablamos de que esta es una tabla alveolar libre, que puede ser la tabla vestibular o la tabla lingual o palatina. Y en este caso, en este recuadro, estamos hablando de que ya no es una tabla ósea vestibular o una tabla ósea libre, sino que estamos hablando de una tabla ósea o una cortical interna o periodóntica, que realmente va a formar parte de lo que va a ser el periodonto de inserción. Entre ambos corticales internas, que van a estar siempre cerca del ligamento alvéolo dentario, así está en este recuadro y se vuelve a repetir de un grosor menor en este caso. Entre ambos se observa una zona de tejido óseo maduro laminado, pero en este caso el tejido se clasifica como esponjoso. ¿Por qué? Porque contiene en su interior una serie de estructuras de forma y tamaño diferente, que no son más que los espacios medulares. Es así pues como tenemos tejido óseo maduro laminado compacto y tenemos tejido óseo maduro laminado de tipo esponjoso. Dependiendo de la ubicación de este tejido óseo maduro laminado compacto, vamos a llamarlos tablas alveolares o vamos a llamarlo corticales internas. ¿Por qué debemos ubicarnos en lo que es el tabique interdentario? Porque este corte nos permite estudiar un proceso que es importantísimo, que se denomina movimiento mesial fisiológico. Como su nombre lo indica, es fisiológico, es decir, es un proceso natural que le ocurre a todos los seres vivos. ¿Qué sucede? Con el paso del tiempo y a medida que ocurren los procesos masticatorios, las superficies mesiales de los dientes se van desgastando, así como las superficies distales, es decir, las caras proximales de los dientes sufren desgaste. Obviamente estos son desgastes de tipo microscópicos que no son visibles a simple vista. Cuando este desgaste ocurre en la superficie interproximal, el punto de contacto, es decir, el punto de unión entre un diente y otro, se pierde. El diente va a buscar su punto de contacto y se va a dirigir siempre hacia mesial. Pero ¿qué ocurre? Entre un diente y otro existe el tabique interdentario.
este tabique interdentario va a ser un obstáculo que va a impedir que esta unidad dentaria migre de forma natural hacia lo que sería la superficie mesial o hacia mesial para alcanzar el contacto con el diente contiguo. Entonces, ¿qué le sucede a este obstáculo? Recordemos que la cara del hueso que mira al ligamento periodontal se denomina cortical interna o periodóntica. Cuando esta cara del hueso que mira al ligamento periodontal, es decir, cuando esta cortical interna o periodóntica se encuentra en la cara mesial del diente, va a sufrir un proceso de reabsorción. ¿Por qué? Porque de otra forma este diente no puede moverse hacia mesial. Este proceso de reabsorción origina que esta superficie se vea de forma irregular y se vea de forma eosinófila. Una vez que el proceso de reabsorción ocurrió, como lo podemos detallar en la imagen del diente del centro, ya el proceso de reabsorción en mesial ocurrió, el espacio del ligamento y el diente se ha movilizado hacia mesial. El espacio del ligamento periodontal en su cara distal aumenta su anchura. ¿Qué sucede en la cara distal de ese hueso alveolar, en esa cortical interna? Ocurre un proceso de aposición ósea. Es decir, que en el proceso del movimiento mesial fisiológico ocurre, primero, un movimiento de los dientes hacia mesial y segundo, un proceso de remodelación del tejido óseo. Vuelvo y repito, ocurre un proceso de desgaste fisiológico en las superficies proximales de los dientes, es decir, en la cara del diente que mira a su vecino. Este desgaste ocasiona una pérdida de contacto y el diente siempre va a buscar contactar, pero tiene un obstáculo y es que el tabique interdentario impide que él lo realice. Por ende, el diente se mueve hacia mesial, ocasiona presión en la cara mesial del hueso y este hueso va a sufrir un proceso de reabsorción. Una vez que este hueso se ha reabsorbido, el diente migra hacia mesial y en la cara distal el espacio del ligamento periodontal aumenta de forma excesiva. Por ende, tiene que haber aposición ósea. ¿Qué quiere decir esto? Que en la cara mesial del hueso vamos a observar siempre procesos de reabsorción y en la cara distal vamos a observar procesos de aposición. Pero ¿cómo trasladamos este conocimiento a un corte histológico? Bueno, aquí tienen un mayor aumento, donde observamos fragmentos de una superficie dentaria y fragmentos de la otra. Se detalla nuevamente la dentina y el cemento en el caso superior y en ambos casos vemos el ligamento alveolo-dentario tanto en la porción superior como en la porción inferior. Eso nos da cuenta de que estamos en el tabique interdentario, que está formado, como ya habíamos mencionado, por una cortical interna o periodóntica que rodea a cada estructura dentaria. Y aquí observamos la cortical interna o periodóntica de este diente. Y aquí observamos la cortical interna o periodóntica de esta otra unidad dentaria. Y que en el centro de este tabique había un tejido óseo maduro laminado esponjoso porque tenía los espacios medulares. ¿Cómo se observa la cara de reabsorción? La cara de reabsorción se observa como una superficie irregular que es bastante eosinófila. ¿Cómo se observa la cara de aposición o la cara distal de este movimiento mesial fisiológico? Se observa mucho más basófila y se observan unas bandas de color mucho más oscuro, basófilas también, que se corresponden con las líneas incrementales. Podemos concluir entonces que en este caso en particular, la cara mesial va a ser la que está hacia la izquierda y la cara distal o de aposición se va a encontrar hacia la derecha.
Por último, vamos a detallar un corte longitudinal de diente in situ, nuevamente descalcificado y teñido con hematoxilina y osina. Es importante recalcar que se ha hecho estas reconstrucciones para facilitarles a ustedes la comprensión de la lámina. Pero realmente esta no es la imagen que ustedes van a ver al microscopio, razón por la cual siempre se sugiere que se ubiquen en las porciones donde exista encía. Aquí vamos a observar un corte longitudinal de diente. Este diente tiene nuevamente la dentina radicular. Esta dentina radicular no se le denotan los túbulos dentinarios y hemos explicado en varias oportunidades el por qué esto ocurre. Rodeando esta dentina radicular se observa una banda delgada basófila que se torna ligeramente más gruesa en el tercio apical, que se corresponde con el cemento dentario. Acabamos de estudiar periodonto de inserción y habíamos dicho que el primer componente era el cemento dentario. En segunda instancia íbamos a tener el ligamento alveolo dentario, que aquí vamos a tenerlo de color eosinófilo, que rodea a toda la superficie radicular del diente. Y un tercer componente que era el hueso alveolar. Y que la cara del hueso alveolar más cercana al ligamento alveolo dentario se iba a llamar cortical interna o periodóntica, puesto que formaba parte de ese periodonto de inserción. Pero en este corte también observamos ciertos elementos más superficiales que se corresponden con el periodonto de protección. En este caso observamos una separación entre la superficie dentaria y los tejidos blandos. Esta separación se llama surco gingival. Es un espacio virtual que siempre está presente. Y vamos a ver que a la derecha tenemos unos tejidos blandos constituidos por una franja más oscura o más basófila, que va a ser el epitelio, debajo de la cual hay un corion. Y esto que está aquí es la encía. El periodonto de protección está formado por la encía, que sería la vertiente más externa de este tejido blando, y por el epitelio del surco, que es esta porción o vertiente interna que mira al diente. Y este tejido gingival se une a la superficie dentaria en un punto en específico. Y este punto específico se va a llamar epitelio de unión. Quiere decir esto que este corte nos permite evidenciar los componentes del periodonto de inserción, pero también los componentes del periodonto de protección, que recuerden que les dije que es esta vertiente externa o encía, esta vertiente interna o epitelio del surco y este punto de unión entre los tejidos blandos y el diente, que se va a llamar epitelio de unión. El epitelio del surco, les recuerdo que es un epitelio plano estratificado de tipo no queratinizado. Y la encía suele ser un epitelio plano estratificado, pero ya queratinizado. Entonces, hemos concluido los estudios de los tejidos del periodonto, tanto el periodonto de inserción como el periodonto de protección. Espero que este video les haya sido de utilidad, que les permita comprender todos los componentes de estos tejidos y les permita desarrollar fácilmente su actividad práctica. Les deseo un feliz día y que estén bien. Hasta una próxima oportunidad.